Les digo que yo era muy joven, era un periodista absolutamente novato. Había sido enviado especial a cubrir la sexta cumbre de países no alineados en Cuba, como quien va a un congreso político en un país de Europa ahora mismo, y bueno, pues va allí y toma nota de lo que pasa. Y lo que yo viví, o lo que sentí, lo que experimenté en aquel salón de plenarios, en un momento que me parecía que para mí era clave, yo era muy joven, y que me estaba un poco, pues, en fin, descubriendo claves del mundo que se estaba construyendo con este mundo en el que estamos ahora, que está a punto de ser atacada a Cuba, pues por un presidente de las características psicológicas y políticas de Trump. Es como vivir en dos planetas, en dos épocas, no temporales, sino también territoriales, parecen dos mundos, ¿no? Y es verdad que en tan poco tiempo, menos de medio siglo, el mundo ha cambiado radicalmente. Entonces, les voy a leer esto, se los voy a, para que se contextualice lo que yo pienso, opino y viví entonces y lo que ahora está pasando. Cuba apetecía quererla y piropearla como Cuba la Bella, la isla musical, trova, buenavista y tropicana, que le quiten lo bailado. Y la historia la emparentó con Canarias en el siglo XVI. Pase usted que estuvo en La Habana, era una fórmula de cortesía aquí en la calle, una fórmula muy canaria. La recordaba mucho Julio Hernández, un amigo personal, historiador y americanista. Cuba era como nuestra prolongación en América. Y aquí teníamos en lo más alto a Cuba, era como un mito. Fidel en el 96 diría en Tenerife que se sentía en la luna. Esto es una anécdota porque es verdad que Fidel vino de visita en el 96. Nosotros habíamos estado con él en años anteriores y él nos reveló que la madre, Lina Rus, que no lo sabíamos, era hija de canarios. El padre creo que era valenciano, no recuerdo bien. El padre era de origen valenciano, creo. Pero la madre era Lina Rus, una señora que además se veía, era la clásica canaria de campesina. Y era una mujer, porque ellos tenían un nivel económico que no era bajo, ¿no? Pero una mujer muy de rasgos campesinos. Ella era hija de Canarias, era descendiente de canarios. Creo que no exactamente hija, nieta, en fin, ya nos lo cuenta. No, mi madre que es de origen canario y tal. Entonces le dijimos, comandante, usted tiene que ir a Canarias en algún viaje que tenga oportunidad. Entonces ustedes recordarán la anécdota, porque no fue hace mucho, fue en el 96, hace bastante. Pero bueno, para mí en la memoria lo tengo fresco. Él venía de una cumbre de Naciones Unidas, que no sé si era de la FAO, y yo creo que improvisó. Al saber que pasaba por Canarias, se acordó de lo de la madre y quiso venir para conocer un poco la tierra de su madre, de los orígenes de su madre. Fue el conflicto con Aznar. Aznar era presidente del gobierno y Aznar no quería que aterrizara. Al final logró aterrizar, intervino Manuel Hermoso Rojas, que era presidente de Canarias y era amigo de Fidel. Y le dijo, no, yo respaldo la visita esta. En fin, entró aquí un poco clandestinamente, era como un viaje medio raro. Y en ese viaje, él fue al Teide. Entonces en el Teide me acuerdo que él decía, no, el Teide a mí me recordaba parte de la Sierra Maestra cuando habían tenido los momentos finales de la Revolución, y le decía, pero es que esto parece la luna. Me acuerdo que una anécdota que decía, esto parece la luna, que es verdad que uno va al paisaje lunar del Teide y como está acostumbrado no se da cuenta, pero alguien que viene de fuera se da cuenta. Ahora hablamos de una isla que se está muriendo en directo. Trump se ceba con ella por diversión, como hacía con la isla iraní Har. Esto fue una cosa que dijo Trump no hace mucho en Irán. Dice, no, esta isla la puedo bombardear cada vez que me dé la gana por diversión. Este es el planteamiento que tiene ahora respecto a Cuba. Cuba, a 90 millas de Cayo Hueso, ya en los huesos, está viviendo sus horas más críticas. Pero siempre que pudo, tendió la mano a la Casa Blanca, y esto conviene recordarlo, como en aquellos versos de Martí que solía recitar mi buen amigo, el historiador Julio Hernández García. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da la mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón, con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. La semana pasada fue imputado por Estados Unidos Raúl, el único vivo de los dos hermanos Castro. Lo acusan de ordenar hace 30 años el derribo de 2 avionetas con 4 muertos, y Trump le ha puesto un portaaviones enfrente como le hizo a Maduro. A Marco Rubio, el secretario de Estado, que es de origen cubano, Trump lo quiere contentar entregándole Cuba, pese a que no tiene petróleo ni tierras raras. Es un asunto personal. Rubio,
culpa del infierno de Cuba a Gaesa, la poderosa empresa militar del Estado. Del duelo Kennedy-Fidel y el desembarco de Bahía Cochinos en el 61. A mí ahí me dice Fidel en una entrevista, esto es una anécdota interesante y curiosa para el contexto actual, por eso decía que Cuba, cada vez que ha podido, le ha tendido la mano a la Casa Blanca. O sea, la tensión de Cuba con el Imperio Americano no es una tensión obcecada, ciega. El icono de la revolución, que era Fidel Castro, me transmite una conversación que él personalmente le estaba agradecido a Kennedy, y había estado con el hijo de Kennedy, aquel chico que luego se mató en una avioneta. Bueno, había estado con él, le había dicho, dile a tu madre, a tu familia, que yo personalmente nunca se los he dicho. Todo esto me lo dice Fidel. Sí, pero yo le estoy agradecido a tu padre, porque en la crisis de Bahía Cochinos, cuando en el 61 el padre, o sea, Kennedy hereda, de ese joven hereda la contra que habían montado, que eran 1.500 cubanos exiliados que desembarcan en Bahía Cochinos para intentar abortar la revolución. Entonces le dice él, y yo sé, me consta que el Pentágono le exigía a Kennedy que me bombardeara. Efectivamente, si Kennedy bombardeaba Cuba, acababa con la revolución. Si yo, como sé que aquello era brutal para Cuba, porque no teníamos ejército para defendernos de un ataque aéreo, siempre le reconocí que él se negó a atacarnos por aire. Kennedy murió. Silvio Rodríguez pidió al Estado, recordarán ustedes, lo habrán visto, un Kalashnikov para defender la isla de un posible ataque de Trump en estos días. Se quebró la cáscara del viento, dice casualmente Silvio, una canción de él que se titula Fusil contra fusil. Y Cuba desempolva sus viejos misiles soviéticos, lo ha hecho estos días. Las dos cosas, los misiles y el gesto de Silvio, están anteponiendo la dignidad a la arrogancia. ¿Soportará Estados Unidos el repudio internacional por un baño de sangre en una isla oscura, muerta de hambre, enferma? Esta es la pregunta de ahora. En los 90, cuando se desintegró la URSS, Cuba se quedó sin petróleo. En los 2000, la Caracas de Chávez reemplazó a Moscú. Hace 4 meses cayó Maduro y Trump cerró el grifo. Después, Barack Obama abrió la mano con Raúl Castro y se restablecieron las relaciones diplomáticas. Recordarán ustedes, Obama fue el primer presidente de Estados Unidos que tuvo en 88 años en visitar La Habana. No logró acabar con el embargo, que como decía Tatiana es un embargo que lleva mucho tiempo, no solo el bloqueo este último, sino el viejo embargo de más de 6 décadas, pero hizo lo que se llamó el deshielo cubano, que el embargo acabaría por terminar y bueno, pues la sociedad cubana se iba a beneficiar del bienestar que le supondría todo ese cambio. Bueno, pues llegó Trump enseguida, poco del gobierno de Barack Obama, y acabó con el deshielo con hierro candente. Ahora, en la actualidad, Díaz-Canel mira a lo lejos a ver en qué quedan las negociaciones de Irán, porque todo está unido. Después le toca a Cuba, ya al borde de la opción cero. La opción cero siempre se dijo, cuando acabó el bloque soviético, que era la opción que le quedaba a Cuba. Si no había petróleo, si no había comida, si no había tal, había que, en fin, entrar en lo que se llama la opción cero, suprimir el transporte público, los colegios, en fin, para intentar sobrevivir. Ahora está al borde de la opción cero. Nuestra parienta lejana, Cuba, está en las últimas. Y yo me he preguntado en estos artículos que he hecho en los últimos meses, ¿por qué nosotros los canarios, ya me refiero a la Canarias oficial como comunidad autónoma, no hemos acudido en ayuda de Cuba? Cuando Cuba era modelo en educación, sanidad y nutrición infantil, presumíamos de parentesco, y en el momento histórico que cité antes de Manuel Hermoso Rojas, presidente de Coalición Canaria, del gobierno de Canarias, las relaciones de Canarias y Cuba eran muy, muy estrechas. Yo estoy convencido que si Hermoso viviera en la actualidad, no daría la espalda a Cuba, aunque estuviera muerto Fidel, que era su amigo, porque la relación era muy buena y siempre fue muy buena. En la época de Román Rodríguez también, cuando era presidente de Canarias, y yo creo que Fernando Clavijo seguramente, al contrario, tendrá, porque Canarias podría ayudarle con medicina, con comida, con algo. El gesto de Canarias sigue faltando, ¿no? Al margen de lo que decía Tatiana, de que efectivamente los paneles solares, la comida dentro del plan nacional que está llevando varias remesas ya, está bien, pero yo echo en falta una presencia de la comunidad autónoma canaria llevando una ayuda oficial al pueblo de Cuba. O sea, me parece que eso forma parte de... Nosotros estamos vinculados en el siglo XVI con la historia de ese país. Nosotros en Cuba somos un auténtico... Los canarios de Cuba, yo recuerdo con Pedro Lescano estar visitando la isla, y eran canarios de tercera generación, de segunda, de cuarta, pero vivían como si vivieran en Canarias, recordaban en Canarias las calles, las casas,
O sea, son nuestra gente que está allí, que están padeciendo la situación actual. O sea, el estar dándole la espalda me sorprende muchísimo, la verdad. Trump quiere convertir a Cuba en la Cuba de Batista, el paraíso del juego de los Estados Unidos, si no lo remedian en noviembre las elecciones de medio mandato. Porque serán en noviembre, si las cosas no le salen bien, posiblemente tampoco le salen bien los planes con Cuba. Lo que pasa es que quedan muchos meses de aquí a noviembre.